Gracias por sintonizarnos. Somos tus amigos de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Muy feliz noche, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder transmitir este mensaje para cada uno de ustedes. Y como es costumbre en nuestro programa, vamos a iniciar con una oración, así que les voy a pedir que ahí donde estén podamos inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y comunicarnos con Dios. Oremos. Señor Jesús, que estás en los cielos, te agradecemos por la linda oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Te pedimos que puedas hablar a través del pastor Robert Costa y que nosotros podamos escuchar tu voz y que puedas encontrarnos, Señor, que podamos siempre seguir en tus caminos. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos a ser cada día mejores. En el nombre de Jesús, amén. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Y vamos a empezar este servicio de canto con el himno 254, Anhelo ser limpio. Disfrutemos y alabemos juntos a nuestro Dios. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí. Un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ya hemos orado y ya hemos cantado. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 1. Proverbios 21. Dice así:
El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Esta semana vamos a aprender acerca de ciertos personajes que se dieron ante la tentación. El caso de el rey Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, y también uno de los personajes icónicos en la Biblia, Noé. Pero será el pastor Robert Costa quien nos hablará acerca de las heridas sin causa. Pastor, el tiempo es suyo. ¿Cuál es la diferencia de que alguien engulla una cerveza parado en la barra de un bar o sentado en una mesa? La bebida que se le vende a un predicador o a una alumna de escuela tiene el mismo efecto que si se la vende a un ladrón de automóviles o de caballos. Estás escuchando las palabras de uno de los evangelistas más conocidos del siglo XX, un ex jugador de béisbol llamado Billy Sunday. Cuando murió en 1935, había predicado ante millones de personas y se estima que unas 300,000 decidieron seguir a Jesucristo en sus más de 200 cruzadas de evangelización. En esta excepcional frase, Billy Sunday está predicando sobre uno de los temas favoritos, o de sus temas favoritos, los males del alcohol. Él era muy bueno con ese tema, porque infinidad de personas decidieron abandonar la bebida después de asistir a las reuniones de Billy Sunday. Pero eso fue hace como 100 años. Hoy no se escucha hablar demasiado sobre la abstinencia. Quizá los predicadores de antaño habían sido captados por el fervor del movimiento prohibicionista, o quizá tenían un propósito. Toma tu Biblia y mantente en sintonía para escuchar algo que puede sorprenderte. El bar, dijo un predicador, es la suma de todas las fechorías. Es peor que la guerra o las pestes. Es el crimen de los crímenes. Es el padre de los crímenes y la madre de los pecados. Es la fuente atroz de la miseria y el crimen en la tierra. Y permitir tal descarnado demonio del infierno es el negocio más sucio y ruin sobre la faz de este mundo. Bueno, eso decía el gran evangelista Billy Sunday hace casi 100 años. Y podrían llenarse varios libros con lo que él habló sobre el tema del alcohol y sus males. Fue uno de sus temas favoritos. Pero por aquella época, el tema de la temperancia era el favorito de muchas iglesias cristianas en toda Norteamérica. No era raro escuchar a los predicadores despotricando contra el demonio del ron o ver las sociedades cristianas de temperancia haciendo esfuerzos por eliminar las bebidas de su comunidad. Pero hoy, en pleno siglo XXI, esas cosas parecen un tanto pasadas de moda o fuera de lugar, porque el tema de la temperancia difícilmente se discute. A pesar del vergonzoso precio que el alcohol les cobra a sus víctimas, he conocido muchas personas, incluyendo algunos reconocidos cristianos, que continúan defendiendo el consumo de alcohol como una forma legítima de recreación. Siempre que lo hagas con moderación, dicen, no tiene nada de malo beber alcohol. Pero los que hacen esa afirmación no han meditado cuidadosamente sobre el tema y con toda seguridad no han consultado lo que dice la Biblia al respecto. Ahora veamos lo que el hombre más sabio después de Jesucristo que vivió alguna vez dijo sobre el alcohol. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Habrás notado que Salomón no menciona nada sobre la moderación. No dice que demasiado vino es escarnecedor o que mucha bebida fuerte es alborotadora. Simplemente nos advierte que no hay sabiduría en el consumo del alcohol y punto. La Biblia no tiene ningún pero, ningún sí condicional. Por el contrario, nos da algunos ejemplos de cuán escarnecedor puede llegar a ser el alcohol. Tomemos por ejemplo la triste historia que se relata en el capítulo 9 de Génesis, donde Noé, el gran patriarca y padre de todas las naciones, plantó una viña y se embriagó con el vino. Los hijos se horrorizaron al encontrarlo en su tienda borracho y desnudo. Y al final de la historia, uno de los hijos de Noé comete una grave indiscreción y toda esa rama de la familia termina en dificultades. Te aseguro que si hoy le preguntaras a Noé acerca del alcohol, te diría que le hicieras caso a Salomón y te apartaras de él. No vale la pena.
Considera la historia de Belsasar, el famoso nieto de Nabucodonosor, quien en el capítulo 5 del libro de Daniel ofrece una multitudinaria fiesta de alcohol para sus generales, a pesar de que el ejército persa ha rodeado por completo la ciudad de Babilonia. Cuanto más bebía, más se negaba a aceptar que algo podía suceder al poderoso imperio babilónico. En un momento de bravuconería alcohólica, mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, o sea, perdió su juicio para saber lo que estaba bien y lo que estaba mal, para burlarse de los que pensaban que podrían conquistar Babilonia. Pero aquella misma noche, en el jolgorio de su borrachera y en cumplimiento de la profecía bíblica, olvidaron cerrar las puertas del río. Las compuertas, y uno de los imperios más poderosos de la historia del mundo colapsó, víctima tanto del ejército persa como de la botella. No es de extrañar que la Biblia nos diga en el capítulo 31 de Proverbios que es mala idea que los reyes o las autoridades beban licor, porque al igual que a miles de personas les pervierte el juicio, disminuye sus inhibiciones, facilita el pecado y les da una audacia infundada. Hoy, amigos, el alcohol puede hacer naufragar a un buque cisterna cargado de petróleo como el Exxon Valdez. ¿Recuerdas esa tragedia allá en Alaska? En esas prístinas aguas del norte. Pero me pregunto, ¿cuántos naufragios de naciones enteras habrá provocado en el curso de la historia? Peor aún, ¿cuántas familias habrá hecho naufragar? ¿Quién puede olvidar el vergonzoso relato del capítulo 19 de Génesis, donde las hijas de Lot trajeron el escarnio a su familia después de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Convencidas de que nunca encontrarían esposos ni tendrían hijos en el mundo post-apocalíptico de la destrucción que hubo en Sodoma y Gomorra, emborracharon a su propio padre. Y como si fueran los personajes de algún escabroso talk show vespertino, quedaron embarazadas de él, dando origen a toda una nación, los moabitas, cuyas raíces eran el incesto y la vergüenza. ¿Sabes que la lista de tragedias de la Biblia continúa y continúa hasta el día de hoy? El vino es un escarnecedor y las bebidas fuertes o cualquier bebida alcohólica además del vino es alborotadora, lo dice Dios, y Dios siempre dice la verdad. Nos hace escarnecer lo bueno y verdadero y nos da un falso sentimiento de embravecida confianza que termina en la humillación innecesaria, termina en tragedias impensables e incluso en pérdida de vidas. Y a pesar de que algunas personas sostienen que la Biblia ya no es aplicable en esta sofisticada era tecnológica posmoderna, en ninguna otra época de la historia humana el consejo bíblico contra el alcohol ha sido más pertinente que ahora. Porque hemos aprendido a mezclar nuestras vidas vertiginosas y nuestros automóviles veloces con el alcohol. Y las matanzas que se ocasionan todos los días en nuestras ciudades son espeluznantes. Caroline Swinson es la última presidente nacional de Madres contra Conducir Alcoholizado en el país de Canadá. Ella perdió a su hijo y a su padre a manos de un conductor que estaba bajo los efectos del alcohol en 2 accidentes distintos. Esto es lo que dice Caroline. Rob salió el viernes por la noche a comprarle un regalo de San Valentín a su novia y nunca regresó a casa. Se vio implicado en un accidente automovilístico en el que el chofer de otro auto estaba manejando con un nivel de alcohol en la sangre que excedía en 2,5 veces el límite legal. Y esa fue la razón principal por la que me afilié a MCCA. Pero 12 años después de que mataran a mi hijo, también mi padre murió por culpa de un joven de 19 años que había estado bebiendo. Estaba cruzando la calle y ya se encontraba a un solo paso de llegar a la otra acera cuando el joven dobló la esquina a toda velocidad y atropelló a mi padre y a su amigo. Y como mi padre fue el primero que entró en contacto con el auto, también fue el que recibió toda la fuerza del impacto y murió en el lugar. Pero el joven continuó su marcha sin detenerse. Ahora piensa, amigo y amiga, en ese joven que, habiendo quitado la vida, no tuvo el coraje o el valor o la presencia de ánimo como para detener el automóvil y ver qué le había pasado a esa persona. Quizá continuó la marcha porque tuvo miedo de las consecuencias. O quizá, como muchos otros que beben e igualmente salen a la carretera,
estaba demasiado obnubilado como para pensar adecuadamente. Es que el alcohol lo envalentonó más de lo que debería o lo obnubiló para que no hiciera lo correcto y se burló de la inteligencia otorgada por Dios. Pero en ese incidente, un esposo, un amado padre, fue arrancado de su familia. Un joven hijo, lleno de ilusiones y con toda una vida por delante, fue silenciado trágicamente. Fue un desperdicio total. Y por culpa de unos pocos tragos, alguien tendrá que vivir con esa muerte por el resto de su vida. ¿Será que Salomón tenía razón? ¿Será que el vino es un escarnecedor? ¿Será que la bebida nos alborota? Las estadísticas nos dicen que sí. El alcohol se burla de nosotros cada día, arruinando vidas y destruyendo familias. Si computamos todas las causas vinculadas con el alcohol, los accidentes automovilísticos y todos los demás. Por ejemplo, tomamos el caso de Canadá. Más de 18 canadienses mueren por incidentes relacionados con la bebida cada día y otros 125 terminan lesionados. Ahora, en otros países es aún peor la estadística, solamente que no se llevan estadísticas como se debiera. Ahora, cuando sumamos todos los costos, incluyendo la atención médica, gastos legales, lucro cesante y todos los demás costos que genera el alcohol, la factura que deben pagar los contribuyentes de cada país es de unos 7.500 millones de dólares por año. Estoy hablando del país aquí del norte, en Canadá. Es una suma impresionante, amigos. Una suma que se burla de la inteligencia que Dios nos dio. Medita en esto. La botella manda al hospital a 86,000 personas cada año solo en ese país que estamos mencionando que tomé las encuestas. Y demanda 1 millón de días de internación, porque además de los accidentes, el consumo de alcohol está ligado a enfermedades del hígado, cerebro, el estómago, ataques al corazón, deformidades del feto y docenas de otros trastornos letales. Sencillamente no vale la pena. La cadena de muertes en las carreteras, las familias rotas, las esposas golpeadas, los embarazos no deseados y los hijos abandonados dan testimonio en todo el mundo de que la Biblia dice la verdad. El consumo del alcohol no es sabio y quizá la parte más trágica de todo el problema sea que todas esas muertes, perjuicios y enfermedades son 100% prevenibles. En las palabras de la Biblia, esas son todas las heridas sin causa. Salomón dijo de esta manera en Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 31. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. En otras palabras, cuando una bebida es alcohólica, cuando resplandece su color en la copa, no la bebas, ni siquiera socialmente, ni te atrevas a mirarla. Lamentablemente, no han cambiado mucho las cosas desde que Salomón escribió estas palabras. Los borrachos siguen parloteando sin sentido y se involucran en peleas sin sentido. Y hacen muchas cosas de las cuales arrepentirse. Y deben arrepentirse. Y cada fin de semana las salas de emergencia de todo el país están llenas de personas que tienen lesiones innecesarias, heridas sin causa, y no todas esas personas habían estado bebiendo. Muchos fueron víctimas inocentes de la intemperancia de un tercero. Mas al fin, escribió Salomón en Proverbios 23:32, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Por eso el consejo de Dios a sus hijos es simple. Ni siquiera mires esa cosa. Dios le asigna un ay a los que lo hacen. La Biblia dice, mira en Isaías capítulo 5, versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ahora bien, cuando algunas personas leen las palabras mezclar bebida, asuman que se está refiriendo al licor,
Pero en los tiempos bíblicos los licores fuertes no existían. Bebida tradicionalmente es todo lo que no es vino. Y el consejo de Dios es que nos apartemos porque nos ama tanto que quiere vernos vivir lejos de los lamentos y el dolor. Para ser francos, creo que Él ya está cansado de ver cómo nos causamos daños unos entre otros, unos a otros. Me imagino que el corazón de Dios se quebranta cada vez que una persona inocente es arrancada de su familia o cuando ve a alguien que fue creado a su imagen, que está balbuceando sin sentido tirado en la alcantarilla o al costado del camino. O cuando alguien está tan obnubilado que no puede mantener una relación coherente con Él. Consideremos los datos crudos y luego preguntemos si los cristianos deberían usar su dinero ganado con sacrificio para sostener una industria que genera tanta miseria y dolor en el mundo que nos rodea. Y tristemente está metido en el mundo político de tal manera de que el dinero parece que es el que gobierna todo lo demás. ¿Sabes tú que más de un tercio de los crímenes violentos que se cometen en Norteamérica están vinculados al alcohol? Un tercio. Incontables personas son asaltadas o asesinadas por otras que no lo habrían hecho si no fuera por la bebida. Y en tanto que las botellas se vacían, los inocentes son sacrificados, los hogares son destruidos y las prisiones continúan llenándose. Moreno Ramiro es oficial de la Fuerza Policial en Toronto. Moreno Ramiro dice: temo estar quedándome corto, pero yo diría que el alcohol está vinculado con el 50% de las llamadas que recibimos. Tanto si hablamos de llamadas realizadas desde los domicilios o hechos por personas que están en la calle, yo diría, aunque seguramente me esté quedando corto, que es por lo menos el 50%. Ahora, viéndolo de otro ángulo, quiero decir con relación a las peleas domésticas que el alcohol está implicado en el 90% de los casos. Sé que es una cifra muy alta y yo no soy experto en estadísticas, pero puedo decirles que de las llamadas domésticas que he recibido, dice este oficial, muy pocas no están vinculadas al alcohol. Repito, yo lo veo como un oficial de policía, dice él, pero también puedo verlo con una mirada pastoral y lo que salta a la vista es el daño que el alcohol le ha hecho a esta familia. ¡Qué terrible! Lo dice un oficial que está todo el tiempo recibiendo esas llamadas. Ahora, amigo y amiga, lo que salta a la vista es lo que el alcohol le ha hecho a esta familia. Esas palabras se repiten vez tras vez. Está destruyendo la base misma de la sociedad. A lo largo de todo el país del norte, en Canadá, los agentes policiales son testigos del mismo problema reiterado hasta el infinito. Y parece que en zonas más frías la gente se da más y más a la bebida en la época de invierno. Un estudio bien abarcador que se realizó en el Centro sobre Abuso de Sustancias en una de las grandes ciudades informa lo siguiente. Dice: los oficiales de policía reportaron que el 51% de las personas que arrestaron estaba bajo la influencia de una sustancia psicoactiva en el momento del arresto. El 53% de los hombres y el 44% de las mujeres. El alcohol aparecía con más asiduidad que las drogas ilícitas. El 33% de los arrestados estaba bajo la influencia del alcohol y solo el 9% bajo la influencia de las drogas ilegales. Es que el precio que estamos pagando por el consumo de alcohol es tremendo. Nuevamente cito las palabras del gran predicador Billy Sunday. El bar es mentiroso. Promete buen ánimo y entrega tristeza. Promete salud y causa enfermedad. Promete felicidad y manda adversidades. Sí, envía al esposo al hogar con una mentira para su esposa en la punta de los labios y envía al hijo a la casa con una mentira para su padre y hace que el empleado le mienta al patrón. Degrada, es el peor enemigo de Dios y el mejor amigo del diablo. No hace distingos entre jóvenes o ancianos. Está esperando a los bebés con una frazada sucia para que gateen por el mundo. Espera con mentiras al niño que aún no ha nacido. Su sucia bandera roja está teñida con la sangre de hombres y mujeres. Como predicaban en el siglo pasado, ¿verdad? Amigos, cuando nos apartamos de las estadísticas que tienden a despersonalizar el problema, el alcohol se acerca a nuestro hogar. No hay muchas familias que no hayan padecido los efectos del alcohol de una manera u otra, aunque no sea de primera mano. El alcohol no afecta a una edad específica y tenemos por un lado los niños.
Uso el término niños en el sentido que le damos a los padres, ¿verdad? Estamos hablando de niños de 18 años, jóvenes que pasan a ser mayores de edad, que se relacionan con el alcohol al punto tal que les está causando daños. Y también tenemos la típica persona adulta de la calle que ha vivido toda su vida como alcohólico. En el bar, el trago, con los amigos, etc. Por eso digo que no afecta a una edad específica, ni a un género en particular, ni a una estructura social, sino que corta al sesgo por todas las clases sociales. Basta que cedan una vez para que los atrape. Escucha la historia de alguien que escribió lo siguiente. Dice: lo que me golpeó más duramente hablando del efecto del alcohol en las personas fue el caso de un caballero de unos 40 años que detuvimos bajo los efectos del tóxico. No podía mantenerse sobre sus pies. Tuvimos que levantarlo y subirlo al automóvil policial. Estábamos buscando una cama en un centro de desintoxicación, pero él no quería ir al centro, quería ir a su casa. Vivía con su papá. Su casa no estaba demasiado lejos, así que lo llevamos hasta allí. Esto es lo que dicen los policías. Bajé del automóvil mientras que mi compañero quedaba adentro. Fui hasta la puerta y llamé. Cuando su padre abrió le dijimos: tenemos a su hijo, ha bebido demasiado. Quiere venir a su casa para dormir aquí. ¿Podemos dejarlo con usted? El padre respondió: no. Eso me impresionó. No esperaba que el padre le dijera que no a su hijo. Pero debo ser justo con el padre. No quiero ni imaginar las cosas que habrá tenido que sufrir porque nos dijo que su hijo es alcohólico desde que tenía 16 o 17. Apenas escuchó las palabras: ¿podemos dejarlo con usted? Respondió: no. Entonces, dice el oficial, tuvimos que mantenerlo en el patrullero y buscarle una cama por esa noche. Finalmente la encontramos. Pero yo no podía dejar de pensar, ¿te imaginas? 40 años y la mayoría del tiempo vividos bajo el sopor de una borrachera. ¿Y qué podemos decir de la fiesta de las bodas en Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino? Es simple, amigos. En la Biblia se llama vino tanto al jugo puro de vid como al jugo de uva fermentado. ¿Sabes que hay una sola palabra para referirse a ambos y solo podemos saber si se refiere al uno o al otro si el contexto del pasaje condena al vino o lo aprueba? De paso, estuvieron varios días bebiendo y la Biblia no menciona que haya algún borracho, alguien ebrio. Así que era jugo de la vid. Puedes tener la absoluta certeza de que en el mundo carcomido por la miseria, Jesús no haría nada para perpetuarla dando alcohol en una fiesta. Él debía de saber que 1 de cada 3 personas que comienzan a beber socialmente desarrollan algún tipo de problema. Y francamente, no nos imaginamos a Jesús sirviéndole cerveza a los invitados, ¿verdad? O whisky o tequila o lo que sea. Eso no sucedió. En toda la Biblia, Cristo nos enseña a conquistar nuestras pasiones básicas y toda su vida fue un ejemplo de abnegación. En Habacuc 2:15 pronunció una maldición sobre el hombre que ponga una botella en los labios de su vecino. Y puedes tener la seguridad de que Jesús no contradijo su propia enseñanza. El vino que hizo en su milagro era puro y sin fermentar. Verás que el maestresala de la fiesta, según se cuenta en Juan capítulo 2, después que la gente había estado bebiendo por un largo rato, todavía tenía la capacidad de darse cuenta de que el vino que había hecho Jesús era muy bueno. Quiere decir que no estaban borrachos, porque si lo hubieran estado no habrían notado la diferencia, porque cuando alguien está borracho no distingue el sabor ni de la crema de afeitar, te aseguro. Jesús no fabricó licor, amigo y amiga, y punto. La Biblia dice que eso no es sabio y quienes le hacen caso disfrutan más de la vida. Es que el alcohol no vale lo que cuesta. Ese es uno de los mensajes de Caroline Swinson que le da a los escolares. Ella dice: les cuento cómo fue afectada mi familia y qué se siente cuando alguien querido sale a caminar una noche y no regresa nunca más. Y el hecho de que tengas que sobrellevar cumpleaños y navidades y otras fiestas y ocasiones especiales con la ausencia permanente de alguien que no puede ser sustituido. Entonces les digo, ¿saben? Teníamos un muchacho de 27 años que era maravilloso, cuya vida terminó en ese momento. Y a veces les digo, dependiendo del tiempo disponible, les pregunto, cuando llega su cumpleaños, ¿qué puedo hacer? Elegirle un regalo,
¿Qué elegimos? Este año decidimos llevar globos al cementerio. Y lo mismo hicimos en el día de San Valentín. Puedes darles cosas a tu familia y amigos para decirles cuánto los amas, pero yo solo puedo llevar flores al cementerio. Siempre les digo a los niños que si alguna vez se sienten tentados, piensen en Rob y en mi familia. Y espero que eso les ayude a no ser vencidos por la tentación. Entonces, ¿cómo tenemos que afrontarlo, amigo y amiga? Al hablar con la señora Swinson, señaló que las madres contra conducir alcoholizado, los MCCA, no están a favor de la prohibición y que son realistas y conscientes de que en esa forma no van a lograr que alguien deje de beber. Y tienen razón. Porque la última vez que los Estados Unidos trataron de prohibir el licor en la década de 1920, el consumo se incrementó drásticamente. Sencillamente no funcionó. Pero pregunto, ¿qué sucedería si los cristianos dijeran que no y se negaran a ser parte de la fórmula de la miseria? Déjame preguntarte, si nunca hubieras probado una sola gota, ¿de qué te habrías perdido? No mucho, ¿verdad? Tendrías toda la salud, tendrías las mejores posibilidades de mantener unido tu matrimonio, tendrías más dinero en el banco y no habrías dicho todas esas cosas de las que luego tuviste que arrepentirte. No hubieses caído tan fácilmente en la tentación porque tus inhibiciones estarían intactas y con toda seguridad no estarías haciendo tu aporte para que siguieran habiendo heridos sin causas en este país o en tu país. Quien se deje engañar en este tema no es sabio. Dios sabe lo que habla, amigo y amiga. ¿Se te ocurre una sola razón que justifique tener alcohol en un hogar que honra a Dios? Oremos juntos. Padre, sé que alguien que está escuchando este programa o viéndolo ahora mismo está luchando contra el serio problema y que por primera vez está admitiendo en su corazón que necesita ayuda. Que esa persona tenga la seguridad que tú le amas y que tienes una vida mejor, más abundante, esperándole. Y Padre, enséñanos a los cristianos a evitar esas cosas que nos causan tanta miseria y fomentan el problema del pecado en el mundo. Enséñanos a vivir como lo hizo Jesús, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Dios nos ayuda a seguir los consejos bíblicos dados por nuestro Creador. Él quiere que seamos felices. Y felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios y practicarla. Por eso te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de materiales y estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Agradecemos al pastor Robert Costa por habernos traído esta linda palabra de Dios. Y sabemos que Dios lo utiliza de una manera extraordinaria. Y a usted que está en casa viéndonos, le invitamos a que el próximo domingo pueda estar conectado a través de Nuevo Tiempo Honduras en su programa Escrito Está. Dios les bendiga y un abrazo. Estás disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.